buenos días. Ante todo quiero agradecer a Cedi y a Gilberto por esta invitación y por esta iniciativa de tener este panel tan importante para Colombia en estos momentos. Lo digo porque creo que el tema de adaptación, y más que creo, estoy completamente seguro, se ha abandonado en Colombia el trabajarle, el profundizar, en hacerle seguimiento, en multiplicar las experiencias que hemos tenido. Últimamente he escuchado de manera repetitiva que no tenemos experiencia en adaptación al cambio climático, que tenemos que inventarnos nuevas políticas, nuevos estándares, nuevas experiencias de otros países, y es muy importante que Colombia, que los colombianos entendamos que no es así, que Colombia fue el primer país en desarrollo del mundo en empezar a implementar proyectos de adaptación al cambio climático, ¿no? Sin esperar a que se definieran los fondos precisamente para implementar este tipo de proyectos. Los colombianos, con nuestro emprendimiento que nos caracteriza, hace más de 15 años se vienen implementando estos tipos de ejercicios y este tipo de trabajos comunitarios desde lo local hacia lo nacional. Entonces tenemos suficiente experiencia, ya un camino muy ganado, ha pasado bastante agua debajo de este puente, y de lo que queremos precisamente en este panel es que ustedes conozcan mucho más de estos protagonistas que Colombia ha tenido frente a lo que significa la adaptación, y no separo la mitigación. También Colombia tiene bastante experiencia en integrar mitigación con adaptación, y es muy fácil. Recordemos que en este instante, como el impacto del fenómeno del Niño que estamos teniendo ahora, pues estamos generando energía, son con las térmicas. Entonces siempre decimos que no, que nuestra energía, la producción energética en el país es limpia, que obviamente de manera orgullosa decimos que el 70% proviene de nuestros ríos, pero resulta que se nos acabó el agua. Entonces estamos ahora a punta de térmicas. ¿Y qué pasa cuando estamos a punta de térmicas? Pues estamos emitiendo mucho más gases de efecto invernadero. Entonces obviamente nuestro inventario de gases de efecto invernadero pues ha incrementado. Si ahorita es 0.46, muy posiblemente estamos en 0.55, y ese ejercicio tenemos que hacerlo. Tenemos que integrar la relación directa del efecto del clima sobre nuestra misma producción baja en carbono, qué tanto eso nos afecta directamente. O sea, es un ciclo completo, es un sistema. No podemos separar lo que nos pasa en el territorio con inclusive los planes que podemos hacer frente a las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, partiendo precisamente de eso. Entonces, quisiera comenzar precisamente con nuestros invitados y que habláramos más de ese concepto, cómo se ha ido modificando y cómo se ha ido ajustando el concepto de adaptación, entendiendo unas realidades y entendiendo el campo de acción de cada uno de ellos, ¿no? Claudia, muy experta en el componente hídrico, Sandra en los océanos, Virgilio en el Amazonas, y obviamente desde el componente de información, Jimena desde Plan Nacional y desde WWF, también no solamente nacional sino internacional, cómo ha evolucionado a nivel global también el concepto, y Wendy obviamente desde el Amazonas, y ahora ella nos va a profundizar un poquito más, pero más del Amazonas desde un punto crítico del Amazonas, qué información se tiene, qué no tenemos, estamos monitoreando, ¿no? Qué capacidades tenemos para monitorear esas dinámicas del clima en nuestro territorio. Voy a comenzar entonces por el concepto general del cambio climático, obviamente la modificación del clima por acción del hombre, por la emisión de estos gases, pero que hoy día está manifestándose en nuestros territorios, en el planeta entero, con el aumento de la intensidad de estos eventos extremos climáticos, ¿no? Más fuertes, más largos, más frecuentes, ¿no? Inclusive sin ni siquiera fenómeno del Niño ya estamos sintiendo que nuestros ecosistemas pues está perdiendo el recurso y están siendo afectados fuertemente. Entonces es un tema de presente, no es un tema futuro. Inclusive el tema de París es el comienzo de algo, más que va a terminar algo allá, no, lo contrario, yo creo que va a comenzar, ¿no? Tenemos que seguir en este proceso, sobre todo desde lo local, desde los ejercicios que se han venido haciendo desde cada una de sus experiencias. Entonces, voy a darle la palabra a Claudia. Claudia, ¿cómo ha evolucionado ese concepto de adaptación desde cuando se empezaron a implementar los proyectos en Colombia? Y hoy día, ¿cómo ves
la realidad que ya conoces en Colombia, también mucho más, de manera más profunda con las comunidades que trabajas. Gracias, Ricardo, y qué rico estar acá, Gilberto y todos, gracias por la invitación. Yo quiero además disculparme de antemano porque voy a contestar esta pregunta y me voy a tener que ir porque tengo un avión, estoy un poco retrasada. ¿Tienes un avión que agarrar? Ah, bueno. No soy dueña de un avión, por suerte, no hago más emisiones. Ok. A ver, yo creo que este concepto ha avanzado básicamente en los últimos 5 años increíblemente en Colombia y en el mundo, y ahorita les explico por qué. Cuando empezamos a hablar de cambio climático pusimos una barrera entre la adaptación y la mitigación, como si eso fueran temas totalmente separados, pusimos el muro de Berlín en la mitad y así fue en Colombia. De hecho, en lo que pensaron en la estrategia colombiana de cambio climático, pues hicieron la parte de adaptación, la parte de mitigación, grupos separados, trataron de tener esos mismos grupos en los ministerios, en los territorios. Y realmente cuando se empezó a actuar y a ver que eso no era tan separado y que de pronto podíamos hablar de una manera más integral, pues creo que la evolución empezó a pasar. Desde nuestro punto de vista, nosotros, por ejemplo, empezamos haciendo el plan de adaptación de Cartagena, porque así nos pidió el gobierno, y cuando fuimos avanzando, primero entendiendo que es un análisis de vulnerabilidad, que eso es pues lo principal para hacer un plan de adaptación, entendimos, hombre, esto tiene que ver con de pronto otro tipo de indicadores que no son solo esos indicadores de lluvia y precipitación, sino de pronto tiene que ver con variables económicas, ambientales, sociales, que tienen que ver con el desarrollo, y de pronto también se mezclaban con todos los temas que hacen a la eficiencia de la economía y a la eficiencia de las empresas, de la eficiencia de todo, que tenía que ver con la mitigación. Claro. Y solo para no alargarme, pues un plan de adaptación de Cartagena acabó siendo un plan integral que se llama hoy Plan 4C, Cartagena competitiva y compatible con el clima, y evidentemente evolucionó a pensar mucho más allá de la adaptación. Y creo que es que acá el tema es cómo hacemos digamos, el clima compatible con el desarrollo. Sí. Y ese es, pues, Climate Compatible Development, lo están llamando en Estados Unidos, desarrollo compatible con el clima, perdón, en Inglaterra, y creo que eso es a donde vamos. Nuestra otra experiencia, por ejemplo, con el Huila, que hicimos el primer plan departamental de cambio climático, también empezó pensándose como un tema de adaptación, y cuando entramos al territorio vimos esto es un plan integral que integra todos los ejes de desarrollo, que integra mitigación, que integra adaptación. Entonces, aunque yo creo que en Colombia sí estamos predicando pues que somos uno de los países que menos emite y por tanto, pero a la vez que somos más vulnerables al cambio climático y por tanto nos toca adaptarnos, sí creo que la adaptación es un componente muy amplio, que todavía no lo hemos entendido a cabalidad, pero creo que tiene que ver mucho también con lo que hagamos en mitigación y por eso no lo separaría. Y creo que en ese contexto tenemos muchos ejemplos ya desarrollados en planes territoriales. Por ejemplo, hicimos el plan Vías CC, que es el plan Vías, que era un plan de adaptación para el sector vial primario de Colombia, y hoy en día también vemos que es un tema de adaptación y también de mitigación incorporado a la visión de desarrollo de las vías. ¿Y qué tanto los sectores están implementando esos proyectos, Claudia? ¿Sí lo están haciendo o no? O inclusive los gobernadores, los alcaldes, el alcalde de Cartagena, el gobernador del Huila. Es impresionante la diferencia de tener un plan a no tener un plan en una región. Nuestra experiencia en Cartagena, hemos sobrevivido 5 alcaldes. El plan está vigente, hoy se va a meter en Invest en Cartagena, en la agencia de inversión de Cartagena, es decir, el cambio climático ya es un tema de inversión. Desde ahí lo acogieron, ya están pasando un montón de acciones alrededor de este plan. Ya se conoce, ya Cartagena, hicimos un foro con todos los candidatos a alcalde, todos hablaban de esto. Eso no pasa en otras regiones del país. Lo mismo nos pasó en Huila ya por tener un plan invirtió Ecopetrol, invirtieron otros. Todos los gobernadores, alcaldes de la región ya saben, Pitalito es el primer municipio en Colombia que ya tiene una ruta de cambio climático porque tiene Huila. Entonces yo sí creo que los departamentos que entienden, y quiero poner acá un tema muy importante, y es una visión de cambio, una visión de largo plazo, una visión de planificación, una visión de inversión, y poner esto en la visión de desarrollo y digamos de competitividad es fundamental. Entonces, creo que esos ejemplos nos hacen ver que sí estamos avanzando en donde hagamos y tengamos una visión de cambio integral
en donde veamos el desarrollo compatible con el clima. Okay, muy bien. O sea, han superado la orientación política que pueda tener cualquier alcalde que llega al municipio, lo han superado, o sea, no se ha quedado... Exacto, y yo creo que es que el cambio climático para los territorios es una excusa para sentarse, porque a todos los afecta, Sí. para sentarse a hablar de tú a tú entre el sector público y el sector privado, a pensar en un desarrollo compatible con el clima. Bien. Y es ese como la Ok, visión. muy bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Sales ya? Qué pena. Bueno, muchísimas, entonces un aplauso a Claudia antes de que se nos vaya. Sandra, desde los océanos, es muy importante que entendamos que cuando hablamos de clima estamos hablando de océanos. Permanentemente Sandra nos recuerda, y eso es importantísimo, y que no solamente a nosotros, sino el mundo entero, inclusive en la convención, también se abandona los océanos cada vez que se habla del clima. Hablamos más de nevados que de océanos cuando estamos hablando del clima, y precisamente desde los océanos se regula las condiciones climáticas, la interacción con la atmósfera y con el continente. ¿Cómo consideras, Sandra, que desde tu experiencia que tienes ha evolucionado ese concepto de adaptación? Bueno, antes que todo, pues creo que es muy importante que los colombianos, entendamos la importancia que tienen los océanos, no solamente para el país, sino que entendamos también la importancia que tienen los océanos frente al cambio climático. La vida nació en los océanos. Los océanos representan la gran mayoría del planeta. Son los tal vez más importantes, y cuando hablamos de cambio climático generalmente estamos hablando, obviamente, sin querer desmeritar ni mucho menos la importancia de las selvas, de la Amazonía, etcétera, pero nunca pensamos en que el océano es tal vez el más importante generador de oxígeno y que absorbe 1/4 de las emisiones emitidas por el hombre cada año. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos estos conceptos integrados y los entendamos, y sigamos además cometiendo errores en cuanto a la contaminación, o sea, una gran cantidad de efectos que se están llegando al mar, que inclusive desde las montañas, por nuestros ríos están llegando, la contaminación a través de los ríos están llegando al mar. Esto está haciendo que los océanos se acidifiquen, que haya un aumento del nivel del mar, y esto obviamente está causando unas grandes dificultades, sobre todo a los países o a las islas, pero también a los países en todo el tema de erosión costera, donde se está perdiendo territorio, y obviamente estos temas deben ser abordados desde el nivel nacional, como también por los gobiernos locales y pues, departamentales y locales, porque definitivamente uno de los temas más importantes ligados al cambio climático es el tema de la erosión costera, que es lo que claramente hoy en día podemos ver a lo largo de nuestras costas. Cada vez tenemos menos playas, cada vez estamos perdiendo territorio, la gente que vive en las islas, San Andrés, Providencia, están cada vez sufriendo más y viendo que se les está cortando el sitio donde están viviendo, más inundaciones, etcétera, etcétera, y donde tenemos que tener claro que los océanos los debemos integrar de una forma transversal a todo el desarrollo económico, que los océanos es algo que tiene injerencia vivienda, transporte, obviamente ambiente, que también es transversal, agricultura, salud, etcétera, etcétera, porque aquí estamos hablando de temas de seguridad alimentaria, estamos hablando de erosión costera, y que todo lo que se vaya a construir a lo largo de las costas, pues si se hace muy cercano y sin planeación, pues dentro de unos 50 años ya no van a tener carros, sino van a necesitar lanchas para poder salir de sus garajes, y sus grandes inversiones pues se verán en el piso, y así sucesivamente. Así que es un tema fundamental. Hubo en junio de este año, hubo una gran reunión en la UNESCO, bajo la plataforma Océano Clima, y aquí básicamente lo que se hizo fue buscar soluciones desde los estudiantes, obviamente, pero también con políticos, y dar una serie de lineamientos donde se está pidiendo que en esta COP21 el tema de los océanos sea metido como fundamental, un tema fundamental en cambio climático, porque no aparece tampoco en las negociaciones de cambio climático. Muy bien, si no lo conozco, ¿qué tanto conocemos de los océanos en Colombia?
Bueno, Colombia ha hecho unos grandes esfuerzos, por más de que no lo sepamos y la gran mayoría de los colombianos no lo tengamos en cuenta. Existen, pues obviamente el Instituto de Investigaciones Marinas del INVEMAR, sí, que hace pues bastante investigación, también el CIOH, sí, de la DIMAR y de la, sí, Armada, donde pues se están monitoreando a través de los cruceros CERFEN desde hace muchísimos años atrás, sí, los cambios de temperatura, salinidad, etcétera, etcétera, y se tiene información importante. Se están monitoreando los corales, todos esos temas, más no los divulgamos. Entonces, uno de los problemas es que no divulgamos la información. Tampoco hay una educación continua importante ni en las universidades ni en los colegios sobre el tema de los océanos y su importancia, claro, en todos los niveles. Muy bien. Y considero que la Comisión Colombiana del Océano, que es tal vez hoy un organismo bastante importante, poco conocido, pero que ya tiene 46 años, cada vez va cogiendo mayor relevancia, porque ese organismo, si bien no es un ministerio, está cogiendo mucha importancia. Sí. Y lo que he visto a nivel mundial, somos un referente en cuanto a la institucionalidad también para poder coordinar diferentes instituciones, diferentes ministerios hacia diferentes temas. En la Comisión Colombiana del Océano se está organizando pues, o complementando la Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros, se está coordinando todo lo que tiene que ver con erosión costera, en fin, tantos temas que son importantes. Bien. Que considero que es una buena plataforma para sacarle jugo y trabajar en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Wendy, desde Alisos, pues nos conocimos desde cuando tú preguntabas y preguntabas y preguntabas dónde están los indicadores, dónde está la información. Eres una gran investigadora precisamente en esas herramientas, en esos instrumentos, en esos conceptos que son fundamentales para construir la base del conocimiento, ¿no? Desde tu experiencia, estos años que llevas preguntándonos sobre la información, qué tanto conocemos de la Amazonía y más que conocer la Amazonía, ese concepto de adaptación, qué tanto está evolucionando frente a las necesidades de la Amazonía. Bien, gracias Gilberto por la invitación y a todos por estar acá. Yo coincido que el tema de la información es absolutamente básica y fundamental para poder tomar decisiones de política. Por eso nace Amazonas 2030 hace 6 años, ya vamos a 7 años, en una necesidad de generar información para que los decisores de política tomen acciones pertinentes frente a un panorama de qué se quiere hacer con la Amazonía. La región amazónica colombiana es tal vez más desconocida, y lo hablábamos con Sandra, que los océanos profundos. Tiene un nivel de inversión en términos de conocimiento e investigación que no se puede comparar al tema oceánico, pero a ningún otro tema. Realmente tenemos el Instituto Sinchi que hace un esfuerzo importante, pero realmente es un esfuerzo que no da cuenta de la importancia que tiene esta región para entenderla, siendo el 42% de nuestro territorio nacional y que además juega un papel fundamental, como ya Virgilio lo ha dicho, en temas climáticos. Además, el agua de nuestra agua en los Andes depende en una gran medida de la lluvia y la humedad que trae el Amazonas. Claro. La complejidad del clima en lo que tiene que ver con los ecosistemas no lo conocemos. En el ejercicio de poder poner indicadores e información que genera el Estado, la verdad estamos en un atraso muy grande. Nosotros, ni siquiera ahorita oyendo a Sandra que el Instituto Oceánico viene haciendo mediciones sistemáticas de corales y demás, no podríamos decir lo mismo de la Amazonía en temas críticos. Con todo el respeto y cariño a Ricardo, que fue el director del IDEAM, pues la información del IDEAM es bastante pobre frente al tema de la Amazonía en términos no solamente de caudales, sino calidades de agua, y ni se diga en lo que tiene que ver con la diversidad de las especies. Realmente no conocemos qué está pasando con ese océano verde de seres vivos que tienen y juegan un papel fundamental, además allá de los bosques, frente a los cambios de clima que ha generado. Lo que ha dicho, por ejemplo, Virgilio, que pasa en Brasil, nosotros no sabemos, y que pasan las sequías que tuvimos las inundaciones grandes que tuvimos en Leticia hace 10 años, o las sequías que podemos tener hoy en día, no estamos sabiendo el comportamiento ni de los peces, ni de
mosquitos ni de comportamientos de diferentes floras y faunas, entonces realmente estamos en la total oscuridad. Y si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, en un ejercicio que Alisos hizo para PENUMA, en el mismo ejercicio que se está haciendo en lo que Virgilio ha contado, de mirar cómo está la Amazonía colombiana frente al desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible, pues claramente la Amazonas ha evolucionado y ha presentado unas mejorías en términos cuantitativos de esos indicadores que miden el desarrollo y el bienestar de la misma manera en Bogotá que lo podría medir en la mitad del Baupés, que ahí empieza el gran problema. Si esos indicadores realmente son pertinentes para un ecosistema y una región que tiene unas visiones y debería tener una visión muy diferente de lo que entendemos por bienestar. De los indicadores y de los 167 metas que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia hoy en día solo tiene información para el 20% para la Amazonía colombiana. Entonces, lo que podamos decir de adaptación en esta región realmente es un tema casi que perceptual y muy causístico de las experiencias muy puntuales de lo que las organizaciones están haciendo. Y eso de verdad no nos está diciendo nada frente a la realidad del 42% del territorio nacional colombiano. Entonces, mi lucha siempre es, estamos muy atrasados en términos de información, pero además estamos muy atrasados en términos de información pertinente que nos dé cuenta de qué es lo que debemos hacer en esta región. Si uno se pone a tomar el indicador de pobreza, donde pobreza tiene un indicador de las casas tienen que tener suelo de cemento para no ser pobres, pues la Amazonía estaría muy mal. Entonces la política es llevar cemento a la Amazonía, o si tenemos indicadores de conectividad, es decir, la infraestructura tiene unos déficits muy altos comparativamente con otras regiones del país, pero ¿acaso queremos tener infraestructura física en la Amazonía? Eso es lo que queremos y ese es el indicador que nos va a mostrar el camino del desarrollo sostenible en la Amazonía. Entonces yo creo que hay unas reflexiones profundas que se debe hacer frente a los mismos objetivos de desarrollo sostenible para poder hablar después de, obviamente, adaptación y mitigación. Y lo único que sabemos es deforestación. La tasa de deforestación. La tasa de deforestación, que si bien Colombia ha disminuido, el mayor aportante a esa tasa de deforestación, según el 2013, el 70% de esa deforestación proviene de la Amazonía colombiana, particularmente el departamento de Caquetá del Guaviare, en conflicto armado. Cuando se firme la paz, no sabremos qué va a pasar. Muy bien, muchísimas gracias. Jimena, desde la evolución del concepto de adaptación desde el país y a nivel global, ¿cómo ves esa evolución y cuáles serían entonces esas prioridades en Colombia frente a la construcción de ese concepto? Listo, perfecto. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Gilberto por participar conjuntamente en este congreso. Pues quería señalar, como mencionaba Claudia al inicio, cómo ha evolucionado el concepto de adaptación no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Y a nivel internacional yo veo unas grandes oportunidades en el marco del nuevo acuerdo climático que se está negociando para París, y es que realmente el que los países, de acuerdo con la decisión que se estableció en la COP20, identifiquen cuáles son sus medidas de adaptación, y muchos de los países, de 146 países de los que ya presentaron la contribución, muchos de ellos ya empezaron a informar las medidas de adaptación. Da la importancia de que realmente la adaptación no solo es un tema local, un tema territorial, sino es una importancia a nivel global. WF ha estado muy activo fortaleciendo el diálogo con los países frente al tema de adaptación, porque nosotros creemos que realmente se puede incrementar el nivel de ambición si los países informan claramente cuáles son las medidas que adoptan, mejoramos las métricas en decir realmente qué queremos frente a una meta de adaptación, y además fortalecemos los esfuerzos de cooperación y financiamiento y asistencia de tecnología. Y ese tema de financiación, ¿cómo lo ves? El tema de financiación, creo que hay discusiones grandes frente a la Convención Marco de Cambio Climático de cómo vamos a lograr esa meta de los 100 billones de dólares y cómo va a contribuir, digamos, el Fondo Climático frente a eso, los anuncios que se han hecho por parte de los diferentes países. Pero yo creo que si logramos que en la nueva visión del acuerdo el tema adaptación y mitigación puedan tener como por lo menos un mismo nivel
en la discusión permitiríamos también que desde el punto de financiación se pueda darle la prioridad que se requiere. Que desde mitigación se puede invertir en adaptación. Exacto, mitigación, porque perfecto, digamos, como mencionábamos, esto es un tema integral, es un tema integral porque en la medida en que nosotros fortalezcamos nuestros esfuerzos de adaptación, podemos también fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y también la capacidad de mitigación, y al mismo tiempo también tener en cuenta que dependiendo de las contribuciones que están diciendo los países, nosotros ayer veíamos que las contribuciones no son suficientes frente al esfuerzo, digamos, global que tenemos de los 2 grados centígrados. Dependiendo de esas contribuciones también deben ser las medidas de adaptación y las acciones que tenemos que hacer en términos de adaptación. Entonces hay una correspondencia entre adaptación y mitigación muy cercana, y creo que eso es parte de la discusión que ha dado en los países de ILAC, en que hay que darle, digamos, la relevancia al tema dentro del marco de la convención. Quería hacer referencia, pues aprovechar porque las experiencias que se están presentando frente a la importancia de los océanos y Amazonía son temas que desde WLF nos interesa muchísimo. Frente al tema de la Amazonía que mencionaba Virgilio esta mañana, de cuáles son esas grandes soluciones, que me interesó mucho tu presentación, creo que hay un tema muy interesante y es cómo visibilizamos el rol de las áreas protegidas frente al tema de cambio climático. Sí. Tanto desde el punto de vista de adaptación y mitigación, y eso lo hemos visto en la Amazonía brasilera, donde el rol que ha jugado ARPA como una estrategia obviamente integrada a otros esfuerzos de reducción de la deforestación, pero también lo estamos viendo con un reciente anuncio que se hizo desde la Red Latinoamericana de Parques y Áreas Protegidas en América Latina. Hicieron un anuncio los sistemas de áreas protegidas de los países de América Latina, en donde señalaron la importancia de que las áreas protegidas sean vistas como una solución frente al cambio climático y que se le dé la debida relevancia dentro de la Convención Marco de Cambio Climático. Sí. Y la interacción entre Convenio de Diversidad Biológica y Convención Marco de Cambio Climático. WF ha venido trabajando muy de la mano con parques nacionales en este tema. Y precisamente una experiencia muy interesante que quería mencionar sobre lo que estaba diciendo Sandra es la importancia que tienen los manglares, no solo los corales, sino los manglares en el Pacífico colombiano, y hemos venido trabajando muy de la mano conjuntamente con parques en fortalecer los planes de manejo y la incorporación de temas de cambio climático tanto en Sanquianga y Gorgona, como una estrategia realmente pues tanto adaptación como mitigación al cambio climático. Y esta experiencia es bien interesante para visibilizar obviamente lo que tú mencionabas, el tema de los océanos a nivel global, pero también este tipo de ecosistemas sobre los cuales Colombia tiene una gran riqueza. Los otros puntos que tú señalabas en términos de cuáles son los retos, un poco como cuáles son los retos que tenemos en Colombia. ¿Podemos hablar de los retos? Listo. Ahora, bueno. Listo, entonces pues esas dos experiencias bien. Nos parecen bien interesantes y creemos pues que pueden contribuir como a todo el proceso de discusión. Gracias, mira, muy amable, gracias. Virgilio, desde Brasil, el concepto de adaptación, ¿cómo ha evolucionado? Ustedes hoy en Brasil, ¿en qué están precisamente en estos temas de adaptación? A nivel, no desde tu fundación, sino como experto del cambio climático también brasilero, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo crees que ha evolucionado ese concepto? Mirando, obviamente, lo que nos va a suceder en París y lo que vendrá después, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de adaptación trae un debate muy importante sobre el futuro de la Amazonía desde el punto de vista de interés nacional. El paradigma de desarrollo para nosotros es talar el bosque, plantar algo, y esto genera desarrollo y crecimiento económico. Entonces las políticas muchas veces no intencionalmente, no explícitamente, estimulan la tala del bosque para el desarrollo. Y hay en esto una contradicción. Uno de los problemas que tenemos son contradicciones de políticas públicas. A lo mejor ahí está el Ministerio de Medio Ambiente trabajando con un conjunto de políticas y los otros trabajando con otro. Entonces la agenda de adaptación es una agenda que tiene que tener un enfoque muy integrado, no ver la crisis del agua que ustedes tienen en este momento como si fuera un problemita meteorológico que ha pasado, que no llovió mucho, ¿no? Pero ver de una manera más sistémica. Esto yo creo que es un debate importante de todos los países, un debate nacional, por supuesto, porque es un debate que tiene que ver con sus políticas nacionales. Entonces yo creo que un tema esencial de la agenda de adaptación es la relación entre los bosques y la seguridad hídrica.
Es más inteligente para nosotros talar el bosque, sacar rendimiento económico de la ganadería o de lo que sea, o garantizar la seguridad hídrica, porque hay como un conflicto. Y este conflicto muchas veces no está explícito. Entonces yo creo que esto es un punto clave para el futuro de nosotros. Esto tiene que ver con los océanos también. Es inteligente destruir los océanos con polución, con erosión que vale por los ríos y todo esto, ¿no? O no. Al nivel económico, yo creo que llegaremos a una conclusión que no es bueno, no es inteligente. Y desde el punto de vista de adaptación específicamente, mi convicción es que tenemos que invertir en la gente, en las personas, porque adaptación no va a salir en un plan nacional de adaptación, ¿no? Va a ser el estanciero, el indígena, local, sí. Va a ser local. Entonces tenemos que trabajar mucho con educación, con empoderamiento de la gente, para que la gente pueda desarrollar sus soluciones o intercambiar con otros y aprender y tal. Entonces esto yo creo que es el punto clave, el punto fundamental en mi visión conceptual del tema del desarrollo. Lo que dijo Wendy es muy importante, el tema de tener indicadores muy buenos para que uno pueda monitorear cómo estamos caminando hacia no solo las metas de la conferencia del clima, pero también las metas del objetivo de desarrollo, que son importantes. Y también un comentario sobre el tema de Jimena, de las áreas protegidas. Es importante que la sociedad como un todo ponga más valor en las áreas protegidas por los beneficios, las externalidades, los servicios ambientales. Y no sé cómo está en Colombia la legislación, pero en Brasil no tenemos todavía una legislación de servicios ambientales que sea capaz de garantizar fondos. Necesitamos, yo creo que muchos 1.000 millones. El número que tenemos nosotros es de entre 5 billones a 10 billones de dólares al año que deberíamos tener para valorizar las áreas de los indígenas, por ejemplo, que tienen problemas de la minería ilegal, de la tala ilegal, y son áreas esenciales, pero no hay valor. No hay valor. Y ahí están los indígenas pobres con muchos problemas y con mucho poca asistencia. Entonces la agenda de adaptación yo creo que tiene que tener un enfoque más allá del gran plan, que son importantes, son esenciales que tengan, pero invertir un poco más en estos temas. Muchísimas gracias. Sandra, entonces, para la siguiente ronda, la última pregunta sería, desde, obviamente, la labor que estás haciendo con la Fundación, ¿cuáles han sido esos retos que se han trazado ustedes precisamente en los próximos años en investigación o en generación de conocimiento o en tecnología? ¿O cuáles son esos retos que desde ustedes consideran que el país tiene que concentrarse precisamente para enfrentar estos impactos que hoy día estamos teniendo y que nos va a tocar solos, con nuestras propias capacidades y con nuestros propios recursos, implementar? Bueno, pues ahí yo diría que son 5 temas que son importantes. Uno, obviamente, es mirar el fortalecimiento de los océanos para mitigar el cambio climático, teniendo ecosistemas funcionales, protegidos y obviamente que sean capaces de almacenar el CO2. Ahí concuerdo el tema de los manglares, o sea, el tema oceánico marino costero, ¿no es cierto? El segundo tema es elevar los desafíos de la adaptación en las regiones costeras e insulares, ya que son pues, los más vulnerables, como ya lo había dicho. Hay que integrar dentro de los mecanismos de financiamiento climático los proyectos de gestión sostenible, de conservación de la biodiversidad marina y costera, en particular en aquellos que son de las áreas marinas protegidas. Entonces, eso es un tema que hay que seguir fortaleciendo. Hay que trabajar, o sea, ese no es un tema, obviamente, que yo domino, pero soluciones innovadoras en el ámbito de la energía, alimentación y transporte marítimo. Y obviamente hay que continuar con una inversión importante en investigación en ciencia para que podamos obviamente tener mayor información que nos permita conocer las interacciones entre el océano y el clima y así poder tener acciones concretas y generación de política. Ya puntualmente, obviamente, en lo que yo estoy haciendo muy
directamente en Malpelos, obviamente pues, pero eso es una cosita así Sí, chiquita cuando pero lo vemos. importantísimo. Pues digamos que es un ejemplo que se puede seguir y que muchos obviamente lo siguen, es poder tratar de tener el ecosistema lo más saludable e integral posible. Hacer investigación es muy importante. En zonas tan alejadas, tú estabas hablando que para llegar a los puntos necesitabas 36, 50 horas en lancha para llegar a los sitios donde están trabajando. Bueno, Malpelo, la última vez les cuento que me eché 50 horas en llegar. Ahí estamos desde el año 2000 haciendo, pues tenemos los recursos para invitar siempre a 10 áreas del conocimiento. Estamos generando las expediciones científicas a Malpelo y se están tomando datos desde Buenaventura hasta Malpelo en temas de oceanografía, ictiología, se está trabajando el tema de los corales, todo el CIMAR con el INVEMAR, todo el tema de peces de arrecife, todo el tema de peces pelágicos, aves, etcétera, etcétera, pero obviamente que generen información que le permitan al área tomar información para generar un manejo adecuado. Esto se trata de implementar en otras áreas, no solamente en Colombia, sino también en otras áreas de la región, con Ecuador, con Costa Rica, con Panamá, investigaciones haciendo los mismos protocolos, tomando la misma información, con las mismas metodologías, para que también podamos, obviamente, en los análisis tener comparaciones que son importantes. Pues no se puede comparar, pues es muy difícil. Entonces, eso es importante. Y ya desde ya la Comisión Colombiana del Océano, que estoy en este momento asesorándola, obviamente integrando a todos los ministerios en diferentes temas y obviamente algo muy importante que está pasando desde este año es que las reuniones de la Comisión Colombiana del Océano, que eran 1 o 2 al año y se hacían aquí en Bogotá, se están haciendo en las regiones costeras y donde están yendo los gobernadores y los alcaldes y obviamente esto hace que entiendan un poquitico más la problemática de los océanos y que se pueda trabajar y que se puedan unir los recursos. Igual, en Colciencias se tiene un tema específico para hacer investigación en temas de marino-costeros y oceánicos, entonces también pues para los estudiantes que quieran presentar propuestas de investigación, ya está integrado. ¿Estos retos que planteaste ya tiene fuente de financiación? ¿Los retos, sí? Todo esto está avanzando, está en implementación. Está avanzando. Obviamente faltan recursos. Wendy, tú dices que es más fácil la del Amazonas que el océano, pues es más fácil ir a la luna que ir al fondo del océano, pero todo es muy costoso, o sea, todos los temas son supremamente complicados y obviamente la financiación… Y ese es el principal reto, la transferencia. Exactamente, pero en la medida que nosotros podamos integrar los diferentes… Y con la región y con otros países también en la región, ¿no? Y podamos integrar esos estudios que ya están financiados, así sea a nivel local, pero los podamos integrar dentro de la plataforma Clima, pues son importantes. Y con nosotros transferencia de conocimiento con los países vecinos. Transferencia de conocimiento definitivamente sí. Muy bien, gracias Sandra. Wendy, entonces ahí sigamos, volvamos al tema del Amazonas. Yo creo que tenemos que hacer otro foro sobre Amazonas, océanos, ecosistemas, porque es importantísimo, pues sabemos las necesidades de cada uno, pero hay que profundizar mucho más. Los retos, Wendy. Yo diría dos retos grandes. Uno, fortalecer la investigación. Yo creo que… ¿Ya se tienen esas necesidades de investigación claras? Sí, yo no creo que hay todavía ni siquiera el ejercicio de identificar cuáles son los temas fundamentales de investigación en el marco de adaptación al cambio climático. Sí. Yo creo que ahí hay un tema que hay que sentarse con las universidades y el Instituto SINCHE y los demás institutos del SINA y demás a definir con organizaciones de la sociedad civil y claramente con las organizaciones indígenas, porque más del 50% del territorio está en manos de los indígenas en la Amazonía. Entonces, desconocer eso y desconocer ese conocimiento sería absolutamente contraproducente. Dos, yo creo que el gobierno no entiende todavía la Amazonía como una unidad que juega un papel fundamental como Amazonía. Entonces, parte de lo que logramos pelear algunas instituciones que quedaran en el Plan Nacional de Desarrollo fue el RAPE. La Amazonía está dividida en el imaginario del gobierno en dos regiones, en la región Llanos y en la región Centro-Sur.
Y eso ha hecho y va a generar unas dificultades muy grandes a la hora de pensar la región. Entonces, uno de los temas fundamentales que se debe empezar a trabajar es ese RAPE en función no solamente de cuál es la visión que se quiere tener conjunta con los nuevos gobernadores y alcaldes, porque eso va a ser un tema fundamental y me parece que ahí hay unas oportunidades de generación de conocimiento mucho más grande. Y yo diría el tercer punto crítico a mi modo de ver, va a ser cuál va a ser la política del gobierno nacional frente al postacuerdo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que está teniendo el gobierno con las FARC, claramente, a la hora de integrar, sobre todo el piedemonte amazónico, al país? ¿Qué tipo de desarrollo se está pensando? Y vale la pena decirlo aquí en este foro, que el tema ambiental es un tema absolutamente ausente en toda la negociación que se ha tenido con las FARC. Y es un tema que se le ha venido diciendo al gobierno que es absolutamente estratégico. Estamos hablando de territorios en donde se van a implementar esos acuerdos que tienen una altísima riqueza y vulnerabilidad ambiental. 90% de los municipios están en áreas protegidas y áreas de bosques. Total. Y si esa variable no se empieza a introducir con mucha fuerza, lo que vamos a tener es unos modelos y unas políticas de claramente reincorporar a la vida nacional, que es lo que todos queremos. Yo soy la primera fan del acuerdo de paz, pero con unos patrones y unas miradas absolutamente anacrónicas de lo que debe ser el país hacia el siglo XXI. Entonces yo creo que eso es una tarea muy grande y que me encantaría, si hay conclusiones de este foro, por lo menos decir esos de este sector de la sociedad colombiana y el conocimiento y demás, es metámosle el tema de sostenibilidad ambiental a lo que van a ser los acuerdos y en la última parte final ya en la implementación de lo que van a ser la consolidación de territorios de paz. Y la Amazonía ahí juega un papel súper estratégico. Porque además ya está demostrado en estos foros que en estos 2 últimos meses que la Unión Europea ha hecho, los expertos internacionales que les ha tocado vivir precisamente la implementación de estrategias post-conflicto, pues han contado cómo la desertificación en estas áreas pues aumentó, cómo la deforestación aumentó, la degradación aumentó y que solamente después de 20 años es que están recuperando lo que el post-conflicto les dejó. Simplemente una anécdota de una iniciativa que estamos haciendo en el Caquetá con el acompañamiento de la oficina, con insumos para la oficina del Alto Comisionado y el Posconflicto con Patrimonio Nacional. Florencia recibiría 25.000 personas más en una ciudad que tiene hoy unos problemas muy grandes de área urbanizable, de problemas de agua y que necesitan tener claramente lo que va a ser el repoblamiento del Caquetá, va a ser un tema muy complejo. Vamos a estar atrayendo en el orden de 100.000 personas más a un departamento que no tiene alternativas económicas más allá del bosque como tal. Y eso se repite sistemáticamente y se va a repetir sistemáticamente, sin decir que una Amazonía sin actores armados va a ser muy atractivo para sectores de la industria que está bien, pero si se piensan bien, si se planean bien, si se tienen datos claros, si se sabe hacia dónde se quiere ir. Entonces yo creo que ahí hay 3 retos muy grandes para la región amazónica. Muy bien, Virgilio, ¿cómo integramos precisamente esa cooperación Brasil, Colombia y la región amazónica, lo que nos mostraste antes? Creo que traes propuestas muy concretas, ¿no? Precisamente en esos retos identificados. Yo quisiera pegar el punto que dijo Wendy sobre el gobierno no entiende la Amazonía. Yo creo que las sociedades nacionales de los países amazónicos no entienden la Amazonía, no conocen la Amazonía. Y yo voy a decir 2 ejemplos. Uno, cuando yo estaba en el gobierno, yo visité la redacción de un periódico, el más importante de Brasil. Y ahí estaban como 5 editores de política, de medio ambiente, de economía y tal, como una entrevista, ¿no? Entonces, en el medio de la entrevista yo pregunté a ellos, ¿ustedes conocen la Amazonía? Porque las preguntas eran tan básicas, ¿no? Ustedes han estado. Entonces ellos estaban un poco constrangidos. ¿Sí? Solo uno de los 5 había estado en la Amazonía. Esos son editores de un gran periódico. Y otro, el banco más importante de Brasil de desarrollo se llama BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo. De los que manejan áreas del ambiente, ocurrió lo mismo. Yo estaba en una reunión ahí y pregunté, bueno, ustedes acá, ustedes han estado en la Amazonía.
Entonces, de los 8 que habían en la reunión, solo 2 habían estado físicamente para sacar una foto del Teatro Amazonas, ¿no? Entonces, yo creo que las sociedades nacionales tienen este problema. Tenemos un gran desafío que es traer la Amazonía para los centros de toma de decisiones. El mismo con los océanos, la gente también no conoce lo que pasa, ¿no? En los sitios más distantes. Entonces, yo creo que esto es un reto muy importante. Pero también para conocerla necesitamos profesionales. Tú ibas a decir algo sobre el tema de Rusia, Colombia, meteorólogos que Sí. Con Ricardo, hablando ayer, me resultó algo muy, muy increíble conocer que los meteorologistas de Colombia van a estudiar en Rusia. Estudiaron en Rusia. En Rusia. Sí, porque aquí no hay meteorología. Porque no había acá un curso de posgrado. Todavía no hay. No fueron a Brasil, donde habrían cursos de meteorología muy buenos. Sí. Sería más fácil estudiar en portugués que en ruso, me imagino, ¿no? Pero esto es un ejemplo de cómo estamos aislados. Entonces yo creo que tenemos que encontrar mecanismos de intercambiar más entre nosotros. El ejemplo de la meteorología es muy, muy interesante porque es muy caricato, ¿no? Pero podríamos decir, por ejemplo, la cuenca del Río Negro, que es el río más importante afluente del Amazonas, que está casi todo acá en Colombia. Entonces, lo que pasa con el futuro del Río Negro acá en Colombia va a afectar lo que pasa en Brasil y todo lo que está abajo. Entonces, deberíamos tratar de encontrar algunas agendas en común. Yo creo que como una sugerencia, a lo mejor, que se podría sacar de este encuentro, me gusta tener como algo que se puede construir como una agenda, es buscar maneras de hacer alianzas concretas. Hay un mecanismo interesante que es el Fondo Amazonia, que tiene recursos para esto, que son recursos de Noruega y Alemania. Sí. Y además de esto, yo creo que el tema de quizá hacer una gran conferencia entre los países, para que los países puedan construir una visión común sobre cuál es el paradigma del desarrollo, sobre las áreas post-conflicto de ustedes. ¿Van a ser business as usual o no? Porque si no hacemos un gran debate sobre esto, no es solo un problema de Colombia, es un problema de toda la Amazonía, vamos a seguir haciendo el desarrollo que es business as usual, que va a tener los problemas de seguridad hídrica y otros problemas también. Entonces yo creo que estos serían sugerencias así como empujar esta agenda. Muy importante, muchas gracias. Jimena, entonces cerremos este panel precisamente con sus conclusiones y con los retos, que ya desde hace mucho tiempo ustedes vienen trabajando. Quiero empezar un poco, pues digamos, plantear algunos puntos frente a lo primero que tú dijiste. O sea, estamos frente a un fenómeno de sequía, donde estamos realmente viendo los impactos del cambio climático y los retos que hay, digamos, frente al tema de térmicas que también señalaste. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos en Colombia y a nivel de la región de América Latina es pensar integralmente, o sea, frente al tema de adaptación y frente al tema de mitigación. Precisamente está Tabaré, que va a estar dando una presentación muy interesante sobre el tema de cómo fortalecer a través del tema de la integración eléctrica el desarrollo de energías renovables. Colombia tiene unas oportunidades muy interesantes en el tema de energías renovables no convencionales a raíz de la ley que se aprobó. Claro. Y creo que tenemos que construir a partir de eso, dado que la región de América Latina va a incrementar las inversiones de manera significativa durante los siguientes años. Pero para ello también necesitamos conocer, ¿no? Conocer el recurso, el atlas solar, sacar el atlas de vientos. Y avanzar en temas, obviamente, de conocimiento. La UPME está avanzando bastante en esos temas de energías renovables no convencionales. Entonces es una oportunidad para Colombia el tema de integrar al nivel de la política. Perdón, te voy a interrumpir algo. Si tienen alguna pregunta, por favor me la escriben y antes de terminar, pues yo se las puedo leer a los panelistas. Sí, y el otro punto que quería también mencionar es cómo pensar integralmente en los territorios. O sea, ayer Planación Nacional nos hablaba de la estrategia de crecimiento verde envolvente del Plan Nacional de Desarrollo y realmente tenemos que desarrollar proyectos e iniciativas como la que estamos desarrollando en conjunto con CDKN en el área de jurisdicción de Cornare sobre cómo
digamos, construir estrategias de desarrollo bajo en carbono y también al mismo tiempo resilientes al cambio climático en trabajo en conjunto con varios actores. Entonces, ese es otro de los retos. Y uno de los retos que es muy importante es a nivel de esos paisajes donde trabajemos en esas zonas específicas, cómo avanzar en el tema de indicadores y definir métricas específicas que realmente puedan medir los impactos que estamos generando y cómo canalizar esfuerzos de financiación para el cumplimiento de esas metas. Entonces, Sí. quería como señalar esos puntos que me parece que son los retos. Muy bien, gracias. Y los océanos, obviamente, y la Amazonía. Sí, Sandra iba precisamente. Sandra, tiene la palabra. ¿No? Sí. Sí. Simplemente quería aprovechar este espacio porque sí quiero invitarlos que del 18 al 22 de octubre en Santa Marta se va a realizar el Seminario de Ciencia y Tecnología del Mar. Y además, Colombia va a ser sede al mismo tiempo y en el mismo lugar del COLACMAR, que es el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar. Obviamente ahí hay un módulo de cambio climático para que los que quieran asistir están cordialmente invitados y si quieren además pues divulgar esa información, pues se los agradecemos muchísimo. Hay que poner el mar también en las ciudades. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienen preguntas. Perfecto, todo está muy claro. ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿cómo interactúa el FAS con los actores que son los grandes actores, que son los drivers de la deforestación? Ejemplo, palmeros, ganaderos, minas. Virgilio. Bueno, nuestra filosofía es hacer un enfrentamiento económico, hacer como el bosque tenga más valor en pie que talado. Entonces es el enfrentamiento económico, que yo creo que es más sostenible a largo plazo, porque no estamos en el gobierno, entonces no hay la fiscalización. Ahora, yo creo que el tema de los grand drivers, hay algo importante, estratégico, que no hemos hablado acá, que es el tema de la transparencia. Ustedes deben estar ahí mirando en los periódicos, hay una gran crisis en Brasil por la cuestión de corrupción. Es un tema que yo creo que es muy, muy malo por un lado, pero es muy positivo por otro, porque la corrupción existe en todas partes, pero por lo menos ahí está transpareciendo. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en gobernanza. Sí. El SDG 17 habla mucho de esto de gobernanza. Entonces tenemos que pensar también en la cuestión de bosques y de los océanos, el tema de gobernanza y de transparencia, porque no podemos repetir más el sistema ese de alto nivel de corrupción y alta ineficiencia, y también una visión muy reduccionista. Los organismos financieros como el BID, la CAF, el BNDES, el Banco Mundial, de todos, tienen que salir de la visión, en mi opinión, de proyectos solamente puntuales de infraestructura para tener una visión más allá. Entonces nosotros de FAS estamos trabajando un poco con esto, haciendo talleres con ejecutivos. Entonces estamos planeando hacer un taller con los ejecutivos del BID en un barco en la Amazonía, para que se impulsione esta visión de proyectos más holísticos, no proyectos de infraestructura solamente, pero sino que proyectos de desarrollo sostenible integral de los territorios. Más de largo plazo que de corto plazo también. Sí, esto yo creo que es el punto más importante de los grandes drivers de deforestation. Ok, bueno, sí, el tema de fortalecimiento de las capacidades también de las instituciones públicas a nivel local en los municipios, ¿no? ¿Cuál sería un esquema para pago por servicios ambientales? ¿Hay casos exitosos? No sé, Jimena, pagos por servicios ambientales. Bueno, hay varios casos exitosos, digamos, a nivel de América Latina, pero también en el caso de Colombia. Por ejemplo, el proyecto que viene desarrollando Fedegan, el proyecto JEF de sistemas silvopastoriles, que han venido trabajando pues, en conjunto con pequeños ganaderos. Hay varios casos en Colombia que, digamos, que pueden ejemplificar
cómo trabajar con los sectores productivos y desarrollar esquemas de pago por servicios ambientales que contribuyan a la conservación de la biodiversidad. Entonces hay varios. No sé si quieres Sí. responder. Está Banco 2, ¿no? También un erizo importante en el cafetero. Este es un tema que ilustra muy bien la necesidad de intercambiar experiencias, porque hay un montón de experiencias en Sudamérica sobre pagos de servicios ambientales, pero hay poco intercambio. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de la necesidad de tener más intercambios de Y experiencias. de unificar esas metas, ¿no? Que a veces metas del Ministerio de Agricultura completamente independientes de las metas de recuperación de cuencas o de PONCAS o de planes de ordenamiento territorial, completamente ajenas entre sí, cuando la meta es común, es el agua, ¿no? Es aumentar los caudales o la escorrentía, etcétera, ¿no? Metas comunes también. Y tener que a veces, parámetros. que por no ponerle el título de cambio climático, a veces se piensa que no están relacionadas con el agua. Y tener parámetros técnicos, indicadores que sean comunes, ¿no? Esto se puede también ganar mucho. Muy bien. Sandra. En materia de lo que está hablando de poder tener intercambios entre países, desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, en Cooperación Sur-Sur, por ejemplo, pues se hicieron algunos intercambios de experiencias entre diferentes países muy interesantes. Obviamente esto tiene que ser una solicitud por parte del Ministerio del Medio Ambiente a la cooperación internacional para que se puedan dar más Sí. eventos de intercambio de experiencias como Sí. las que usted mencionó. Sí, muy bien. Entonces la última pregunta, si quiere dila, para que no alcanzaste a escribirla. Muy buenos días. ¿Cómo podemos coordinar la política con la ley cuando vemos, por ejemplo, en el tema térmico que entran las termoeléctricas de pequeña capacidad en la ley de 2014 de promoción de energías limpias, y lo que vemos es que se llenan, por ejemplo, de pequeños productores dentro de la región de Caldas, o por ejemplo en la zona de arrecifes, cuando decimos que los peces puedan ser domesticables, o sea, este pez león o estos otros peces, y en cuanto, digamos, al pago por servicios ambientales que elimina el CIF protector. Entonces vemos que por un lado va la política y por otro lado, digamos, los micos que le meten a la ley. ¿Cómo hacer para que no entren esos micos? Perdón. ¿Cómo hacer para detener los micos en las leyes? Wendy, ¿quieres decir algo acerca del tema? Mira el micrófono. Pobre Jimena, pero mira el micrófono, Jimena. Wendy, el micrófono. En el tema puntual, yo creo que Jimena nos puede orientar más en el tema de las pequeñas termoeléctricas y lo que quedó en la ley, porque no conozco realmente eso. En tema de cómo evitar los micos, no, yo sí creo que hay un tema de sensibilización, de socialización. De este tema, es un tema absolutamente irrelevante para la sociedad. Es que toca decirlo, ni para los medios de comunicación, para los gobiernos y para la sociedad civil y en general. Este es un tema, ahorita estamos en elecciones y yo creo que muy pocos alcaldes o gobernadores están tocando el tema del medio ambiente como un tema fuerte de campaña, y yo creo que ahí hay un esfuerzo muy grande de las organizaciones que trabajamos en esto, que este tema le llegue a la gente. Pero también hay un tema muy grande de que este tema no se quede solamente en quienes trabajamos en el tema del medio ambiente. Hay una responsabilidad también por parte del gobierno que este tema sea apropiado por la sociedad, y un tema por parte de los empresarios que este tema sea apropiado por la sociedad, y un parte de los académicos, y una responsabilidad grande también de los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay ahí un esfuerzo que algún día nos la tendremos que tomar muy en serio y salirnos a tocar a otros que no conocen y básicamente no entienden lo que esto implica cuando uno está pensando en bienestar y calidad de vida. Muy bien. Bueno, pues un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias.